las arterias y los capilares. Esta reflexión de la experiencia, desde la experiencia nos ha puesto un vaso sanguíneo cuando es afectado por la hipertensión arterial, ¿no? El engrosamiento de las paredes, incluso puede llegar a la fibrosis. Vamos a ver varios así casos clínicos de alguna manera puestos ahí para que ustedes se vayan acostumbrando a cómo va a ser el examen teórico, ¿verdad? Que va a ser un examen integrado. Entonces no son casos clínicos netamente relacionados con psicología, sino un poco más a la parte clínica, que abarca algunas características anatómicas y todo. Entonces vamos a hablar, como les decía, de lo que es los vasos sanguíneos y vamos a ver que hay una circulación sistémica por el lado arterial y por el lado venoso. Cada una de ellas va a tener diferentes tipos de vasos, ¿no? De sus capas, de sus paredes. Vamos a ver primero en general cuáles son las características de los vasos sanguíneos y cuáles son sus capas. Los vasos sanguíneos tienen tres capas: la íntima, la media y la adventicia. Pues vamos a mencionar las características de cada una de las capas. Cuando hablamos de íntima nos referimos a la capa que está formada solamente por una capa de células endoteliales, por ejemplo el endotelio simple plano, debajo un tejido conectivo laxo que se llama subendotelio, ¿no? Es la íntima. Después viene la capa media que vamos a encontrar predominio de fibras elásticas o predominio de músculo liso. Adelante. Después vendría la adventicia. La adventicia puede ser solo tejido conectivo o puede tener además músculo liso, ¿verdad? Dependiendo de qué vaso vamos a hablar. En esta adventicia también vamos a encontrar unos vasos sanguíneos que se llaman vasovasorum, porque justamente son los vasos de los vasos, y que se encargan de la nutrición de la pared de los vasos. Cuando nos pregunten qué capas de las que hemos mencionado nutren los vasovasorum, se encargan de la irrigación de los vasovasorum, vamos a decir que la misma adventicia y también la capa media. Entonces la pregunta es cómo se nutre la íntima, ¿no? La íntima se nutre por difusión de nutrientes a partir del plasma sanguíneo, ¿no? Con relación a esta diferencia anatómica entre una arteria y una vena, vamos a recordar un poco lo que ustedes en anatomía probablemente ya saben. ¿Cómo diferencia una arteria y una vena desde el punto de vista anatómico? ¿No? Una arteria tiene la luz más pequeña, pero tiene una pared más gruesa, lo cual hace que cuando usted lo aplaste con una pinza no se colapse, ¿no? Mantiene su forma de una arteria. Mientras que una vena tiene una luz más amplia y una pared más delgada, y cuando lo aplastan se queda colapsado. Ya después lo pintan de rojo y azul, ¿no? Desde el punto de vista histológico, entonces, ¿cómo diferencia? ¿Cómo diferencia una arteria de una vena desde el punto de vista histológico? De las capas que he mencionado de una arteria, ¿cuál es la capa más gruesa? La capa media. En una vena, ¿cuál es la capa más gruesa? La adventicia. La adventicia. ¿Ya? Entonces siempre tienen que recordar esto, ¿ya? Esa es la gran diferencia desde el punto de vista histológico entre una arteria y una vena. Antes de hablar ya de cada una de las arterias y de los capilares al final, veamos este cuadro, que es un resumen de las funciones que tienen las células endoteliales. Eso que está en la íntima, formando una sola capa de células planas, son las células endoteliales. Miren la gran cantidad de funciones que tienen, ¿ya? Empezando desde la
la función de transporte y de permeabilidad que va a ir variando, sobre todo en los capilares. Pasando por la capacidad, una propiedad que tiene, evitar que las plaquetas, los leucocitos, la sangre misma se pegue a las paredes y forme coágulos. Una función antitrombótica. Las células endoteliales producen moléculas con esa función antitrombótica, como la prostaciclina, el profoxano, ¿no? Regula el flujo sanguíneo, porque las células endoteliales producen endotelinas, producen óxido nítrico, ¿no? Que tienen capacidad bien sea de vasodilatación o de vasoconstricción. Igualmente regula la proliferación celular, la respuesta inmunológica, mantiene la matriz extracelular, o sea, las células endoteliales tienen la capacidad de sintetizar colágeno. Tal es así que sintetiza la lámina basal. Debajo de todo el epitelio hay una lámina basal, que es diferente de ser una membrana basal. Una membrana basal es la suma de la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal producida por las células epiteliales, en este caso células endoteliales, y la lámina reticular producida por las células del tejido conectivo, los fibroblastos, las células reticulares. Y miren ustedes mucho más, tiene que ver con el metabolismo de las lipoproteínas. Vamos a empezar entonces hablando de las arterias, no sé por qué sale la mitad. Probablemente el zoom está muy aumentado, pero mejor ni lo toco. Entonces tiene su lugar, ahí tiene la capa media. Vamos a ver que hay tres tipos de arterias. Arterias de gran calibre, que se llaman elásticas, de mediano calibre, que se llaman musculares, arterias pequeñas y arteriolas. Miren ustedes sus diámetros, ¿ya? Miren sus diámetros. Empecemos hablando de las arterias elásticas, o llamados también de gran calibre. Y el ejemplo más clásico es la aorta. ¿Ya? La aorta es una arteria de gran calibre, más de 10 milímetros de diámetro y 1 centímetro, más de 1 centímetro, por encima de 1 centímetro. Ahora, si uno dijera, o les preguntara, dígame dos características de la arteria de gran calibre, propias de la arteria de gran calibre. Recordemos que todas las arterias tienen la capa media gruesa, pues no es una característica sola de la aorta, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber algo que solo sea de la aorta. ¿El tamaño de la luz? ¿El tamaño de la luz? Claro, son bastante grandes, ¿no? Mayor de 10 milímetros, ¿sabes? Pero tiene la capa media que lo caracteriza. ¿Fibras elásticas? Claro, una gran cantidad de fibras elásticas, por eso se llama arterias elásticas. Pues el término es capa media con predominio de fibras elásticas. Tanto es el predominio que podemos encontrar de 40 a 70 fibras ondulantes fenestradas en esa capa media. ¿Por qué digo predominio? Porque también tiene células, ¿qué tal? Tiene células musculares lisas. También tiene células musculares lisas. Y siempre se va a acordar de estas células musculares lisas. ¿Por qué? Porque son las que sintetizan las fibras elásticas. Entonces, cuando les pregunten, ¿qué célula sintetiza las fibras elásticas en la capa media de la aorta? Van a decir las células musculares lisas. Ustedes se olvidaron que las células musculares lisas también tienen esa función de sintetizar colágeno, sintetizar fibras elásticas. Son las únicas células musculares que tienen esa capacidad. Las esqueléticas lo sintetizan, las cardíacas menos, ¿no es cierto?
Las únicas que tienen esa capacidad son las células musculares lisas. Entonces, eso es lo característico. Eso es lo característico. Incluso acá dice, no hay fibroblastos en la capa media. O sea, no son los fibroblastos los que sintetizan las fibras elásticas en la ósea. ¿Entendido? Pues es una de las propiedades, una de las características más importantes que tiene la materia de Lanka. Vamos a ver ahora algunas imágenes. Miren ustedes, esto es con el metoxilina osina. Uno colorea muy bien las fibras elásticas. Estas sí son coloraciones especiales como la del Berhoff, que sí colorea las fibras elásticas, ¿no? Acá vemos también mucho mejor. Acá también, ¿no? Entonces recuerden bien la importancia de esto. Hablemos de las arterias musculares, llamadas arterias de mediano calibre. ¿Ya? Arterias de mediano calibre en anatomía, a ver cuál recuerda. Braquial, femoral, esplénica, ¿sí, no? De lo que yo recuerdo. Ustedes se deben recordar. Ahora, entonces nuevamente, la pregunta. ¿Cómo reconozco una arteria de mediano calibre? Pero no lo digas en sentido negativo, dile en sentido positivo. ¿No? Predominio de células musculares lisas y menor cantidad de fibras elásticas. Entonces se pasa al revés. Gran cantidad de fibras musculares lisas, por eso se llama muscular. Y la otra característica que es única de las arterias de mediano calibre, de pequeño calibre, entre la íntima y la capa media hay esto que es de color amarillo, lámina elástica una externa, sola lámina elástica externa. que se llama membrana elástica interna o lámina elástica interna. Y esta es continua. Con ese continuo quiere decir que está en todo alrededor, lo vemos a todo alrededor de la arteria. Y habría una elástica externa discontinua, que no lo vemos siempre. ¿Entendido? Esas son las dos características más importantes para reconocer una arteria de mediano calibre. Veamos ahora las imágenes, ¿no? Miren ustedes esto. Esta es la elástica interna. Por ahí alguien dice, ¿qué estructura sería el puntero? Lámina elástica interna. ¿Ya? Acá al final, de manera discontinua, lámina elástica externa. ¿Sí? Más imágenes. Acá se ven. ¿Ya? Entonces, y capa media, predominio de fibras musculares. Predominio de fibras. Este es de pequeño calibre, pero la diferencia está en que es un vaso más pequeño, tiene igual lámina elástica interna y tiene capa muscular, capa media muscular, ¿no? Menos capas, hasta 8 capas aproximadamente. Miren ustedes, decían sus compañeros, ¿cómo aprendo a medir el diámetro de un vaso? Porque no van a ser los primeros en equivocarse. Ven así, un vaso así, dice. ¿Qué estructura observa? Arteria de gran calibre. ¿Cómo hace de gran calibre? Mira el tamaño. Pero, o sea, hay que saber medir los tamaños al microscopio. Claro, si le pone gran aumento lo vas a ver bien grande, pues si va a ser una arteria de gran calibre, ¿no? Entonces, una de las maneras es viendo en la luz cuántos hematíes entran, ¿no? Acá. Miren. Cada hematíe mide más o menos entre 7 y 8 micras. Si entran 20 hematíes, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el diámetro? 20 por 8, 160 micras más o menos de diámetro, ¿no? Entonces, así tiene que aprender.
Después vamos a ver un capilar. Si en un capilar entra un par de matices, ¿cuánto creen que mide? 15 micras. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esta es una arteriola. El diámetro, miren ustedes. La arteriola varía mucho de diámetro. Miren, puede ser desde 10 micras hasta 100 micras. Eso hace que la capa media de músculo liso puede ser desde 1 o 2 capas hasta 5 capas. Miren, acá, ¿cuántas capas cuentan? 1, 2, 3. Acá, ¿cuántas capas? 1, 2, 3, 4, casi 5. Este es mayor diámetro que esto, ¿no es cierto? Incluso acá podemos ver elástica interna. En la siguiente vamos a ver uno más chiquito. Pero esto es lo que quiero que tomen en cuenta. La importancia que tiene la arteriola porque es el lugar donde ocurre la vasoconstricción y la vasodilatación. Esto tiene que ver con la resistencia vascular periférica, ¿no es cierto? Y la resistencia vascular periférica tiene que ver con la presión arterial. Por eso dice que es determinante de la presión arterial. Aumenta la resistencia vascular periférica, vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Directamente proporcional. ¿Cuánto crees que tiene de diámetro? Tiene el papel, ¿no? Y una capa de músculo liso. Nada más. El endotelio y una capa de músculo liso. Nada más. Mucho más pequeño. Probablemente eso mira nada más que entre 10 y 15 micras, ¿no? Y este es un resumen de las características de la sangre, ¿ya? Desde gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre, hasta arterial, ¿no? Las características que tiene cada una de ellas. Aplicación clínica, es lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, algunos casos, esto tiene que ver con el aneurisma de una aorta. Los aneurismas son muy frecuentes en la aorta abdominal. Pero ¿por qué una aorta podría sufrir un proceso de aneurisma? Hay una enfermedad que causa como una complicación aneurisma en la aorta. La enfermedad de Marfan, el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una enfermedad debido a una ausencia del gen de la fibrina 1. Eso hace que no se formen fibras elásticas, porque la fibrina es un componente de las fibras elásticas. ¿En qué lugares necesitamos gran cantidad de fibras elásticas? En la aorta. Al no formarse fibras elásticas, ¿qué va a pasar con la capa media de la aorta? Va a ser muy delgada, propenso a dilatarse, formarse aneurisma. Y no solo es a romperse, produce como una disecación también, ¿no? Como estamos viendo acá, hay lo que se llama una disección aórtica, o sea, empieza a meterse por ahí sangre y empieza a ir abriendo la pared. Entonces, con eso terminamos lo que es la arteria. Para terminar, vamos a hablar de los capilares sanguíneos. ¿Ya? Los capilares sanguíneos se les llama también vasos de intercambio, su diámetro varía de 5 a 10 micras solamente. Forma parte de la microcirculación. La microcirculación está formada por los capilares sanguíneos y las vénulas postcapilares. Los dos forman la microcirculación. ¿No? Y la microcirculación es un lugar donde hay una gran cantidad de sangre, es un remanso de sangre. ¿No? Algunas veces cuando estamos en la sangre, regresa rápidamente al corazón, ¿qué se hace? Se pasea toda la microcirculación y frente de la arteriola pasa a la vénula. Ellos se llaman los bypass arteriovenosos. Y uno de ellos es el glomus. No sé si han llegado a escuchar del glomus. Entonces vamos a hablar de
de los tres tipos de capilares que existen, ¿no? Los continuos, los fenestrados y los discontinuos. Empezamos con los capilares continuos. Se llama continuo porque está formado por células endoteliales que se unen entre ellos por uniones oclusivas o uniones estrechas, también como se le llama, o herméticas. Y tiene una lámina basal continua. ¿Ya? Entonces, estos son los que forman la barrera hematoencefálica, por ejemplo, ¿no? Los encontramos en el encéfalo, los encontramos en la piel, en el pulmón, en varios lugares. Alguna vez se rodea de una célula que se llama los pericitos. Los pericitos son unas células que tienen una doble función, una doble propiedad, de ser contráctiles y a su vez de producir colágeno. Vamos a ver más imágenes de ustedes, ¿no? Es el pericito, esta es la célula endotelial. Como no tiene la capacidad de transporte porque no tiene poros, no tiene agujeros, lo que hace las células endoteliales es una de las células que utiliza como mecanismo de transporte transcelular la pinocitosis, ¿no? Una gran capacidad de pinocitosis. Cuando una célula introduce moléculas dentro de la célula, se llama endocitosis. Y cuando saca moléculas, se llama exocitosis. La endocitosis pues, puede ser de dos tipos. La pinocitosis, que mayormente son líquidos, y la fagocitosis, mayormente son moléculas sólidas, de mayor peso molecular. Entonces, las células endoteliales de capilares continuos tienen una gran capacidad de transporte por pinocitosis. Ahí vemos ejemplos, ¿no? De capilares continuos. Hablemos de los capilares fenestrados. ¿No? Vamos a ver el intestino, glándulas endocrinas, glomérulos. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? En que las células endoteliales tienen poros o fenestraciones, que son estos agujeros que estamos viendo acá, chiquitos de 8 a 100 micras, ¿no? Y tienen una lámina basal continua. Su función está relacionada más a lo que es transporte a través de los poros y la filtración, que por eso el ejemplo son los glomérulos. Entonces vamos a ver láminas en la práctica del riñón y vamos a ver el glomérulo. Le vamos a preguntar qué tipo de vasos sanguíneos tienen los glomérulos. Se va a decir capilares fenestrados. Los cuales son dos características de los capilares fenestrados. Uno, que tiene poros o fenestraciones, y dos, lámina basal continua. Nada más. Más imágenes de lo mismo. ¿No? Es lo que vamos a ver en el riñón. Y vienen después los capilares discontinuos o sinusoidales. ¿Dónde los vemos? En los sinusoides hepáticos, en los sinusoides esplénicos. Miren las características. Los capilares sinusoidales o discontinuos se caracterizan por tener células endoteliales con tremendos hendiduras o agujeros. Estos espacios blancos que ven ustedes es como si hubieran perforado, ¿no? Con balas, tremendos huecos le han hecho a las células endoteliales. Y además tiene una lámina basal discontinua, incompleta o no existe. En reemplazo habría fibras reticulares. Todo eso hace que tenga pues una gran capacidad de transporte, de pasaje. Miren ustedes, estos hematíes pueden atravesar estos agujeros, estas hendiduras fácilmente, ¿no? Como ocurre en el vaso, ¿no? O al revés, los macrófagos de los cordones del hierro pueden permitir sus prolongaciones hacia la luz de los sinusoides esplénicos para fagocitar partículas, bacterias. Dicen discontinuidades también, ¿ya? Entonces, ¿cuál digo?
Esto lo vamos a ver en hígado. En hígado. Entonces, dos características del capilar discontinuo o sinusoidal. Una, cero endoteliales con hendiduras, discontinuidades, cualquiera de ellas. ¿Qué pasó? ¿Fue la luz, no? Sí. Estamos terminando.